Bueno, ¿pudieron ver la película? Sí. Bueno, Bessie, una película india. En estos años no habíamos visto demasiado cine de la India. Sí habíamos visto alguna película de Satyajit Ray y no sé si algo más. No recuerdo si algo más. Eh, por empezar, digamos que hoy, que el cine de la India es conocido como el famoso Bollywood, la cantidad de propuestas y opciones de cine son variadas. Se produce mucho cine en la India. De hecho, se produce más cine que en Estados Unidos, cosa que no todos saben. Y dentro de esa cantidad de cine, hay para elegir, hay de dónde elegir, obviamente. La película que yo elegí, esta Estrella Nublada, ¿sí? De 1960, pertenece a un periodo donde el cine indio se estaba dando a conocer en el mundo, y especialmente de la mano de la famosa trilogía de Apu, ¿sí? De Satyajit Ray. Satyajit Ray fue seguramente el director indio más famoso de todos los tiempos. Eh, y no solamente el más famoso, sino el más famoso en Occidente, por empezar, y el más laureado de los directores indios. Lo que no significa que no hubiese otros. Imagínense un país de semejante cantidad de habitantes, ¿no? Y ya el cine de la India en esos años comenzaba a producir, ahí entró alguien más, yo aprovecho mientras si voy. Comenzaba a producir muchas películas, ¿sí? Y algunas de calidad. Eh, este señor, el director de Estrella Nublada, Ridvik Ghatak, ¿sí? No es tan conocido como Ray, eso está claro. En los años 70, bueno, por empezar vamos a arrancar un poco con la trilogía de Apu. ¿Alguien tuvo la posibilidad de ver alguna vez alguna de esas películas? Son de finales de los años 50 y son consideradas las yo grandes las películas vi, de la historia del cine indio. Sí, las vi las tres, yo, las tres las vi. Yo vi las tres, Pater Panchali, Aparajito y la vida de y la última, ¿cómo es? La vida la de vida, Apu. la vida de Apu, sí, el mundo de Apu. La, la, ul- la última se llama así, la vida de Apu o el mundo de El Apu. mundo de Apu, Es el mundo de la Apu, la tercera. tercera, sí. Sí, Sí, yo sí, las son vi las tres hace mucho. del 55, del Comienza 50. ah, No, decía los años de producción nada más, ¿eh? Del 55, del 56 y del 59 son las películas. Eh, ¿Te acordás? Como para contarnos de qué, para que los demás, los que no las hayan visto, de qué trataban las películas, Noemí. sí, cómo no. Es la trilogía de Apu es una historia muy dramática que tiene que ver con un personaje que, como el título lo indica, es Apu, dividida en tres partes que comienza con la madre embarazada, una familia muy humilde, que tiene muchas carencias y que tiene muchas pérdidas. Comienza con una situación muy dramática con la pérdida de un familiar. La segunda parte, que es Aparajito, es la vida de Apu que ya ha nacido, que es pequeño, podríamos decir un preadolescente, y todos sus sueños y lo que él quiere ser en la vida y las precariedades que tiene, la pérdida. Me parece que es en la segunda parte que pierde a su padre en Aparajito, y la tercera ya es Apu, un joven que sueña con construir su vida, con casarse, pero todo en medio de una situación sumamente dramática, pero planteada por Ray de una manera absolutamente deslumbrante. No sé si coincidí, Juan, el nivel poético que tienen esas tres películas es extraordinario, todas en blanco y negro con unas imágenes notables, muy austera a la vez, muy bella y muy austera, Sí, las tres películas de la trilogía de Apu. Eso es todo lo que yo conozco del cine indio. Después he visto algunas cosas de Bollywood 20 años después, porque Bollywood comienza en los 70,
pero que no tienen nada que ver con esa joya, ¿no? La película de Gattaca se asemeja bastante a al tipo de filmación de Ray, de Satyajit Ray. Bueno, eso es todo por ahora, lo que recuerdo. Sí, se lo identifica. Sí, Roberto, perdón. No, lo que me quedé pensando es que siempre se identificó un poco esta trilogía de Apu, ¿sí? Que bueno, como contaba recién Noemí, describe la infancia, ¿no? De la infancia y la educación, ¿no? Y el crecimiento de este personaje, que es un jovencito bengalí, ¿no? Y siempre se le asoció un poco con el cine de Zika, especialmente con Ladrón de bicicletas, ¿no? Esa es la influencia. De hecho, el mismo Ray confesó haberse influenciado en su cine por el neorrealismo italiano, ¿no? Y posiblemente por parte de los exponentes de lo que fue el realismo poético francés, es decir, Jean Renoir a la cabeza, bueno, Marcel Carné, lo cual es natural porque fueron los directores que dominaron el gran cine europeo previo a la llegada, a la irrupción de esta camada de directores como Ray en la década del 50. Y bueno, sí, Bollywood surgió en los años 70 y pertenecientes a esos periodos hay infinidad de directores que, insisto, no son conocidos en Occidente. Hay un director que ha alcanzado una gran popularidad y cuyas películas son de estudio hoy y que han sido revaloradas, que es Ray Kapoor. Raj se escribe Ray Kapoor, que supo hacer buen cine indio en la década del 60 y del 70, y combinar calidad con entretenimiento, ¿sí? Películas muy taquilleras en la India, por supuesto, en la India, y muy agradables visualmente, con interesantes historias. Así hay muchísimos, vamos a nombrar algunos después de repasar un poco esta breve porque en realidad es muy larga, pero esta breve historia del cine indio que podemos hacer, porque no es tanto lo que ha llegado a Occidente, insisto. Bueno, una directora de la India que es muy famosa hoy, ¿sí? Estoy hablando ya de los últimos 20 años, el cine indio, es Mira Nair. Mira Nair es una directora que ha tenido incluso bastante respaldo en Occidente. Y volvemos a lo mismo. Fíjense, y no es casualidad, que la mayoría de los exponentes del cine indio los vinculamos a su exposición, valga la redundancia, en Occidente. Es decir, si no son conocidos en Occidente, pareciera que no vale. Pero, insisto, es la realidad, y estamos hablando de India, que queda para unas cinematografías más escondidas. Yo me posiciono en otras décadas, que quede claro, porque hoy todo es fácil de conocer. Es decir, lo que no tenés en Netflix, te lo bajás de internet con apretar dos teclas. Es decir, siempre la posibilidad está. Pero en otros años, ¿cómo conseguías una película, como le comentaba el otro día a Roberto, de Albania? ¿Dónde incursionabas en cine de países recónditos? Salvo en festivales, no era tan simple. Si hoy, claro, hay plataformas, hoy hay de todo. Y el cine de la India, parece mentira, siendo un país tan grande, al no tener una grandísima tradición cinematográfica, no era fácil de acceder. Mira Nair es la directora de La boda del monzón, por ejemplo, es una película muy famosa
principios de milenio. Ahora no me acuerdo si tenía que repasar la filmografía, creo que era a principios del 2000, 2001, después me fijo. Por ejemplo, ¿no? Que me vino a la mente ahora, dirigió otra película bastante conocida, ahora después me voy a fijar, de Bombay, creo que también desde principios que tuvo bastante éxito en internacional, a principios de milenio. De 2001, La boda del monzón. Perdón, también una película coral sobre el 11 de septiembre, ella participó Miren con ahí, algo, ¿no? puede ser, la verdad. Parece que yo vi algo, puede ser que me equivoque. No, puede ser, la verdad que no. Incluso Miren ahí ganó algún premio internacional, o más de un premio internacional. Yo quiero recordar que ganó en algún festival de los importantes, pero habría que chequearlo, la verdad no. Ganó en algún festival de los importantes, casi seguro que ganó, o incluso estuvo nominada a premios BAFTA, sus películas participaron de festivales importantes internacionales. Acá me estaba fijando justo. Sí, claro, La boda del monzón de 2001 ganó el León de Oro en Venecia. ¿Sí? El León de Oro en Venecia. Y lo que no recuerdo es su última película. Bueno, últimamente ha tenido ya cierta popularidad, pero por producciones internacionales ya algo más lejanas al cine de la India. De hecho, recientemente dirigió para Disney una película sobre un ajedrecista. A mí que me encanta el ajedrez, esa película la vi, me pareció curiosa, sobre una ajedrecista africana. La reina del Catway se llama. Pero la película a la que yo me refería, a ver si la encuentro en la filmografía de ella. Bueno, ahora no lo voy a encontrar. Bueno, volviendo a este señor, Riddick Ghatak, ¿qué le pareció la película en sí? Así nos centramos un poquito en la película y después seguimos charlando del cine de la India. ¿Alguno que quiera comentar algo? ¿Qué influencias encontraron o en la historia, en fin? Yo quería decir, Juan, que también esta película me parece que tiene una clara influencia del neorrealismo italiano. El tratamiento de la historia me parece, aun aunque tiene obviamente elementos locales notables, eso es obvio, me parece que en la narración hay también una influencia del neorrealismo italiano. A mí me pareció muy interesante la película. Tiene una narración, tiene una dirección de actores muy particular. Los actores de pronto parecen por momentos como expresionistas. No sé, me llamó mucho la atención. Hay como una ingenuidad también en los personajes. El padre y la madre me dieron la impresión de ser actores que no daban con el rol. No sé qué les pareció a ustedes, pero a mí me pareció que eran muy jóvenes para esos roles, que te parecía que tenían casi la edad de los hijos. Bueno, y después obviamente la actuación de la protagonista es muy bella, la historia está bien narrada, la fotografía es buena, la música es bella. En general me pareció que estaba muy bien y evidentemente, repito, esta influencia de narrar una historia sumamente dramática con elementos que se asemejan al neorrealismo italiano. Eso es en principio lo que yo vi, ahora no... también en la fotografía me resultó muy interesante un plano que muestra unas escaleras que parece un grabado de Escher, una cosa laberíntica muy interesante. Tiene fotografías incluso de exteriores, planos de exteriores muy hermosos. Bueno, eso es todo lo que se me ocurre ahora de la película. Me estaba acordando, pues pensando mientras contaba esto Noemí, nosotros habíamos visto en algún año anterior otra película de Satyajit Ray que es Charulata, La esposa solitaria. Esa película habíamos visto de Ray hace ya unos años.
que es del año No la vi yo. No, yo no la vi. 1974. Esa la vimos en la Universidad del Sur. Me la perdí yo, no la vi. Sí, Eugenia. Sí, a mí me gustó muchísimo desde el punto de vista técnico, me pareció una gran película, y desde el punto de vista de lo argumental, me parece que hay una triple problemática, la del melodrama de esa familia, la abnegación de la protagonista y el egoísmo de su mamá. Me parece que los personajes son un poco lineales para mostrar, a uno le parecen naif y le parecen también que son actores pero creo que es la intención del director mostrar esa polaridad de la abnegación y la crueldad de la mamá. Después está el segundo problema, que es la partición de Bengala. Ellos son inmigrantes, y eso es la miseria del inmigrante. Ellos son o sea, en el 47 Bengala se parte, no sé si en 2 o en 3, no recuerdo, República de la India, Bangladesh, Pakistán, y son inmigrantes que viven en una pobreza extrema. Y después hay un tema de la situación de la mujer que perdura hasta nuestros días, ¿no? Es cierto. Hola. Hola, Sí, ¿me escuchas? Sí, Silvia, te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos, sí. No, ahora creo que me... Ahora te vemos. Sí, yo lo que rescaté de esto es el libro de Rabindranath Tagore, que yo lo tenía guardado en mi biblioteca, de una tía que Kenia seguro se acuerda, la secretaria del conservatorio, que heredé toda su biblioteca y que ahora lo voy a empezar a leer por las grandes menciones que hacen en sus canciones. Y también me llama la atención la posición del tren, que aparece tanto. Bueno, sabemos que en la India el ferrocarril, igual que en muchos países colonizados por Inglaterra, el ferrocarril aún en las épocas más pobres siempre funcionó y conectó mucho. Tal vez tiene una posición importante que en los momentos más trágicos de la pareja, sobre todo, aparece la presencia ahí del ferrocarril, ¿no? Bueno, esas dos cositas eran las que yo podría aportar. Por respecto a lo que dice Gracias. Silvia, yo pensé mucho en el tren, porque aparece tanto, creo que es un simbolismo, ¿no es cierto?, de la vida que pasa, que no se detiene, sí, y que a ella se le va ocupándose de los demás, me parece, sí, ¿no? A mí me parece genial. El cine de la... Y las canciones de Tagore, bueno, están tan ligadas a lo que es la música, sí, que no se puede separar de esta película la música del drama. Sí. Sí, digamos que Tagore, estamos hablando del gran escritor, sí, de la historia de la India. Tagore había muerto allá para cuando esta película se realizó. Tagore murió en 1941, la película en 1960. Y valga el comentario porque, bueno, justamente, ¿no?, esas letras, esos parlamentos, esos que ustedes están comentando, son de su autoría. ¿Sí? Es más, basta con chequear los créditos de la película en IMDb, yo les pasé el enlace, figura, por supuesto, Rabindranath Tagore. Yo quería agregar que Tagore también era músico, y hay dos canciones que él puso, la música y la letra, que son el himno de la India y el himno de Pesh. Es un autor muy, muy apreciado en la India. Sí, totalmente. Sí. Yo justamente mencioné hace un ratito una película que vimos hace un tiempo, que es Charulata, ¿no?, la esposa solitaria. Bueno, está basada en una historia de Tagore, justamente. ¿Sí? Así que la vinculación del cine indio con su prócer literato, bueno, es más que importante, ¿no? Si ya el mismo Satyajit Ray lo utilizó o se vio influenciado en la literatura de Tagore, ¿por qué no lo iban a hacer algunos contemporáneos? En el caso de este señor, ¿no?, Ridley Ghatak, del cual no conocemos tanto, ¿sí? De hecho, esta es su gran película,
Esta es su grandísima película. Antes de que me olvide, porque eso una cosa lleva a la otra, la película a la que yo me refería, de Mira Nair, es Salam Bombay, Adiós Bombay, de 1988, que fue su ópera prima de ficción, por lo menos su largometraje de ficción, su primero. Ese le dio popularidad mundial. Y además está a decir que hay dentro del cine contemporáneo, dentro de Bollywood, hay películas que realmente valen la pena, ¿sí? Y algunas que han sido bien recibidas por la crítica, de las que son realmente conocidas. Una es, me estaba acordando, y acá apelo a la memoria, es Lagan, Eras una vez en la India. Es una película del año 2001, ¿sí? Del año 2001. Lagan trata de un juego de cricket. Quizá alguno la ubica ahí, eso que estoy comentando. Es más, me parece que está en una de las plataformas, no sé si creo que en Netflix hoy en día, me parece, sí. O estuvo, si no está. Es una película bastante famosa y premiada, India del año 2001. Por eso hablaba también del alcance de este cine tan prolífico en cantidad de producciones, ¿sí? Hoy, en esta era, ¿no?, del multimedia. ¿Algo más sobre la película? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que le haya quedado alguna duda? Sí. Yo quería decir lo siguiente, ¿puedo? Sí, por supuesto. Enrique, después Roberto creo que iba a decir algo también, sí. Bueno. Sí, yo veo un simbolismo muy grande en varias formas de presentar las cosas que van pasando, ¿no? Una, la reiteración de escenas que se producen en el camino, y siempre es el mismo camino, tanto de ida como de vuelta, es como que están en un camino del cual no pueden salir, ¿no? También observé lo del tren, que justamente, como dijo recién la compañera, pasa en los momentos más dramáticos de la película y muchas veces haciendo sonar la bocina, ¿no? O sea, como remarcando la fuerza de esas escenas. Y otra cosa que me parece interesante es que al haber leído los comentarios, habla de que es una familia que tuvo que emigrar de clase media, ¿no? Y de clase media descienden a una pobreza bastante grande, bastante extrema, en donde una sola tiene que ser el sostén de la familia. Y justamente me parece que lo ejemplifica muy bien. Después de haber leído esto me di cuenta que lo ejemplifica muy bien el director en la figura de la madre, ¿no? Que es una mujer que no ha podido superar digamos, por lo que pasó. Ella vivía bien y de repente pasa a vivir en la pobreza, es algo que no lo puede tolerar, ¿no? La veo como una mujer que es la que mejor muestra la situación que vive la familia. Porque el padre no, el padre aparentemente se va acomodando hasta que tiene el accidente y bueno, pasa lo que pasa, ¿no es cierto? Y a mí me hacía ver, a mí me gusta mucho remarcar la parte social del cine, ¿no? Y me hace ver justamente lo que estamos pasando en nuestro país, lo que hemos pasado en la década del neoliberalismo y bueno, ahora también, ¿no? Con Menem y después con esto, todas esas familias que han perdido su estabilidad, ¿no? Y cómo se nota en lo que está pasando, bueno, en el Gran Buenos Aires sobre todo, ¿no? Y en muchas otras provincias. Eso quería aportar. Gracias, Enrique. Roberto, ibas a decir sí.
Juan, yo quería agregar algo. Sí. En relación a lo que dijo el compañero que habló antes de Roberto, que no me acuerdo no Enrique. recuerdo su nombre, Enrique. Respecto a cómo le afecta a la madre la situación tan precaria, me parece que es correcto lo que él dice. El padre tiene otro refugio, en cambio, que es la literatura, porque es muy interesante que además de Tagore, que está bien que así sea, porque es, como vos dijiste, la gran figura de la India, el padre menciona a Yeats, menciona a otros autores irlandeses. Todo el tiempo está haciendo hincapié en el tema de la literatura y del estudio. Ese es el refugio que tiene el padre, que luego queda en esa situación tan impotente por su accidente, pero él tiene el refugio en la literatura y lo remarca porque le habla a los hijos o a la hija especialmente de ese poeta extraordinario irlandés que fue Yeats. Y después menciona, creo que a otro, Wordsworth o algo así. Bueno, eso quería agregar. Sí, la literatura está muy presente en la historia, muy presente en toda la película, diría. Aide, ¿vos querías decir algo? Sí, yo quería agregar, me encantó la protagonista porque tiene esa imagen, está mirando así y de pronto gira la cabeza y vos estás pensando, ¿qué está pensando esta mujer tan triste? Pero tiene en varios momentos, me llamó la atención el movimiento que ella hace, mira hacia un lado lentamente, como diciendo lo que me está pasando, pero bueno, esto es irreal. No sé qué le pareció a ustedes, me pareció tan triste la mirada de ella, ¿no? El movimiento suave que tenía, en ningún momento reacciona de ninguna manera, siempre sumisa, aguantando todo lo que le están diciendo, tener que abandonar lo que ella quería estudiar, cómo se resigna, ¿no es cierto?, al trabajo, a trabajar realmente. Eso me llamó la atención. Y sí, como decían ustedes también, cómo esta gente que era de origen humilde, cómo se preocupaba por el estudio, por la educación, ir a la universidad, cosa que por ahora nos está llamando la atención. A mí me llama la atención. Eso es todo por ahora. Ahí está. Hola. Sí, Sí. sí, sí, Silvia. Quería agregar esto, que tuviéramos en cuenta la diferencia de lo que son las civilizaciones o las formas de ser de cada uno de los pueblos. Nosotros desde nuestro punto de vista latinoamericano, efusivo, de gestos, y creo que en ellos las pausas, evidentemente, tenían algo muy importante. Nosotros somos capaces de No se te escucha, Silvia, se te queda trabada la imagen, no. Bueno, quedó congelada. ¿verdad? No, el audio entrecortado, la imagen congelada. No se te escuchó, Silvia, ¿eh? ¿Sí? ¿No se escuchó? No, todo entrecortado y después se cortó. Ah, bueno. Una lástima, sí, porque se entrecortó mucho el audio y al final se congeló con la imagen. Ahora me acerqué a la fuente. Sí, ahora te escuchamos con alguna interrupción de un audio ahí de... Jorge, te quedó prendido el micrófono. Jorge. Ahí está. Ahí está. No sé si lo repito, ¿no se escuchó lo que dije? No se escuchó. Bueno, lo repito rápidamente, que comparé dos maneras de entender o interpretar los diálogos.
que en nuestra civilización occidental y sobre todo los latinos somos de gesticular y de hablar rápidamente, y yo pienso que este grupo, el hindú, así como también otros orientales, son más pausados, son más reflexivos, se quedan con pausas que a nosotros a lo mejor nos parecen que son demasiado lentas, pero es su manera de proceder y de interpretar los conceptos que la otra persona les dice o lo que ellos quieren expresar. No sé si eso puede ser. Eso es mi aporte. Sí, gracias Silvia. Yo justamente estaba también al mismo tiempo leyendo algunos de los comentarios de Flora, ¿sí? Que nos va dejando ahí en el chat. ¿Me escuchan bien ustedes, no? Perdón, ¿me escuchan bien? Decía. Sí, profe, ¿puedo hablar? Soy Amira. Sí, se escucha. Sí, Bueno, Amira. que me encantó la película, deja muchos abiertos, un final abierto en varios sectores. Cuando él ve caminar a la chica con su zapato roto y la compara con la hermana que quiere volver a vivir y en algún punto acepta a su sobrino como algo lindo, porque me da la sensación que hasta el muchacho estaba enamorado de ella. Y acaba de decir Roberto que parecen vagos, pero sin ir lejos, en las provincias, yo soy de Belén, Catamarca, y por más que tenían dinero para mandar a los hijos a la universidad, es muy difícil estudiar en Tucumán o Córdoba. Estoy hablando de mi edad, que tengo 60. Y las encomiendas que nuestros padres nos hacían con comida, no querían que trabajáramos, sino que tratáramos de estudiar y de recibirnos lo antes posible. Entonces me da la sensación que no importa el lugar donde sea, que las culturas se parecen muchísimo. En esta zona rural siempre hay un hijo que trabaja o apoya más a los padres, mucha abnegación, tiene que ver con la educación. Y no lo vi tan distante a mi adolescencia, juventud en mi pueblo. O te casás muy joven o estudiás, y el estudio es así, con el sacrificio de los padres. No nos dejaban trabajar. Mi hermano abandonó arquitectura en Córdoba y era terrible mantener el departamento y todo eso, y los padres no te lo perdonan. Y una cosa anecdótica para reír: mi hijo era joven, niño, terminó la secundaria y le dice a mi padre que iba a estudiar ingeniería. Entonces mi papá le dice: yo te voy a regalar la chapa, que era como un compromiso cuando te recibas. Entonces viene Martín y me dice: mamá, el abuelo me dijo que yo soy chapita. No, hijo, lo que él te quiso decir es que te va a regalar la chapa, porque no se estila en Buenos Aires, pero en los pueblos están las chapas con mi hijo médico, mi hijo ingeniero, mi hijo... Entonces mi papá, al decirle yo te voy a regalar la chapa, le estaba diciendo: tenés que recibirte de ingeniero para que quede en algún lado. Y mi mamá renegaba que no tenía hijos universitarios, y me parece que no dista mucho de esto con la edad de la película. Yo lo veía tan parecido a situaciones de mi pueblo. Hoy no, obvio, pero sí en la época. Me encantó las tomas. Viste que antes acá, cuando tenías tuberculosis, tenías que ir a Córdoba o a lugares altos y secos, y me dio la misma sensación. La llevaron a curar a un lugar así, o sea, ya estuvo el Che Guevara en Córdoba también hablando por lo mismo. No sé, me pareció como que pasan los años, pasan las películas y más o menos todo lo mismo. Pasa la vida, pasa el TNT, te faltó algo. Sí. Gracias. Y Roberto también por la peluquería, ¿eh? Miren que los estoy mirando, aunque no me vean. Hola, amigo Sí, Roberto. Lo dijimos al principio, mira. Ah, no lo escuché, pero están muy no me di donosos cuenta los rápido. muchachos. Muy donosos los muchachos. Bueno, yo, a ver, en este, sí, después lo digo, sí, Eugenia.
No, bueno, no, después que vos termines. No, yo nada más que quería introducir un poco a la charla el tema de, en este repaso del cine indio, hay un nombre que no hay que dejar de lado, porque también tuvo mucho que ver en este despertar del cine de ese país, que fue Guru Dutt. Guru Dutt, cuyo nombre completo nunca recuerdo porque es larguísimo, no digo impronunciable, no es esos apellidos tailandeses, ¿no? No, pero aún así es complicado, pero más conocido artísticamente como Guru Dutt, que fue un actor y director indio casi contemporáneo con Satyajit Ray. Hay una película de Dutt que está considerada una de las mejores películas de la historia y en el top 10 en muchos listados de las grandes películas indias, que es Piazza. Piazza, nada que ver con el local que se cerró, ¿no? Es Piazza, porque no es Piazza con doble Z, como en italiano, sino que es Piazza con Y y doble A, Piazza, que sería algo así como la traducción de sed, y que fue conocida en algunos países como El Sediento. Una película muy humana, muy difícil de explicar, digamos, con algún corte existencialista en su propuesta, pero insisto, muy humana, una película súper interesante y que recomiendo. Es de 1957 y está protagonizada por el propio Dutt. Dutt la protagoniza y la dirige, y está muy vinculada también a este tipo de cine, ¿sí? Tengamos en cuenta que estoy hablando casi coincide con el año de producción de la película que vimos esta semana, ¿sí? Años del 55 al 60 es donde surge todo este cine, básicamente. Hablábamos de la trilogía de Apu, hablamos de esta Piazza, de Estrella Nublada. De hecho, hay otra película de Guru Dutt que también es bastante célebre, que es Flores de Papel, que es de 1959. Son películas que hoy se pueden conseguir y que muchas revistas especializadas las han revalorizado. La revista Sight and Sound, por ejemplo, si mal no recuerdo, hace ya unos cuantos años colocó a estas Flores de Papel también en un listado internacional en un buen puesto. Es decir, si es por redescubrir, siempre vamos a seguir redescubriendo obras que en otra época eran absolutamente desconocidas. Pero estoy hablando de una película del año 59, ya no estoy hablando de una película de hace 10, 20 o 30 años. Una película que pertenece a lo que sería no quiero decir el Bollywood clásico, porque en sí el concepto o el nombre no existía en ese momento todavía, pero sí lo que sería la época dorada del cine de la India, ¿sí? Por decirlo de algún modo. Y fíjense ustedes que la época dorada del cine de la India es posterior a la época dorada del cine argentino, por ejemplo, lo cual revaloriza más aún nuestra filmografía. Digamos, esa filmografía argentina, y ahora me paso de la India a Argentina, ¿no? Por eso a veces lo que tienen estas charlas que esa filmografía argentina que aún hoy no ha sido revalorizada, pero por un mero hecho, que las películas no han sido cuidadas y remasterizadas como deberían haberlo sido. ¿Cuánto cine argentino está perdido aún hoy en el anonimato o en los recuerdos de algún cinéfilo que ve Volver o alguna de estas cadenas que repite, bueno, Cinear ahora, pero en sí mucho cine argentino de los años 40 y principios de los 50, me vienen a la mente títulos como Pampa Bárbara, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo. Apenas un delincuente, de Fregonese. Y son películas que no han sido remasterizadas. Se conservan algunas copias decentes, entre comillas, por decirles decentes, y nada más. Mucho cine de Oriente, de Extremo Oriente, de Lejano Oriente, de Medio Oriente, de Cercano Oriente, de a poco está siendo rescatado, y en el caso de la India, muchas de estas películas se están viendo hoy, 60 años después, ¿sí? Más o menos. Sí, Eugenia, vos ibas a comentar algo.
Sí, algo acerca de la banda sonora, porque esta película no se puede entender si no es con el sonido. Lo que me pasó es que es muy difícil para un occidental analizar esto. Hay momentos en que tiene dos canciones de Tagore, pero hay momentos que tiene melodías indias y para nuestro oído nos parecen horribles o desafinadas porque no usan el mismo sistema. Nosotros, los occidentales, lo más chiquito que podemos cantar le llamamos semitono. Ellos usan microtonos, entonces todo nos parece desafinado y raro. Pero a esto se suma que el director usa montones de ruidos deformados, entonces se nos mezclan. Por ejemplo, cuando ella sufre decepciones, que hay un enfoque de primer plano, siempre hay ruidos para mostrar sus emociones, lo que le produce que la familia la trate como la trata, o cuando va lo del novio y está con su hermana. Hay sonidos que a veces los inventaba el propio director. Esta mañana, lástima que no lo pude leer completo, encontré un análisis de esta película en inglés muy detallado de Thomas, de Raymond Belur, y él dice que el mismo Gatar entraba a la mesa de ediciones con una flauta y respiraba fuerte o golpeaba tablas y hacía todo tipo de cosas que a veces uno no puede diferenciar si es música o es ruido, pero siempre está presente. Sí, el autor de la música de la película, yo esto me acuerdo porque lo investigué, además, ya que lo comentás. Maitra creo que se llama. Sí, es Moitra, sí, Moitra. Yotirindra Moitra. Se lo puede escuchar, se puede escuchar pasajes, sí, de su autoría, en una película una película norteamericana contemporánea, que tendrá 15 años, un poco menos, de Wes Anderson, que es Viaje a Darjeeling, donde se escuchan partituras de música india clásica. Y la película está vinculada con la India, y ahí se escuchan pasajes en los títulos incluso composiciones de Moitra, ¿sí? Me vino a la mente eso nada más porque lo había buscado. No, yo no lo conocía, escuché con atención tratando de ver y a veces no distinguía lo que eran ruidos de lo que eran cosas ya escritas, ¿no? Es que yo tampoco lo conocía, y en realidad creo que esto viene a asentar lo mismo, el gran desconocido que es el cine de la India en el mundo, a pesar del tiempo en el que vivimos, ¿no? Donde obras actuales hay, digamos, para tirar para arriba, ¿no? Cuestiones que encontrar. El mismo Netflix, quien quiere buscar va a encontrar muchísimas producciones de Bollywood, pero hablamos del cine de la India contemporáneo. Ya otra cosa es el cine de esta época, ¿no? Que nosotros estamos repasando. Hoy en día hay plataformas más curadas. Por ejemplo, hay una plataforma bastante iba a decir popular, y justamente lo que no es popular, que es Movie. Cuando digo curadas me refiero a estas plataformas de streaming donde prevalece más la calidad que la cantidad, dicho de algún modo, donde no hay tanta oferta de películas, sino una cierta cantidad, y cada tanto las van renovando. Muchos dicen que ese es el futuro del streaming. Hoy no pareciera, ¿no? Porque hoy prevalece la cantidad. A ver, ¿de dónde elijo? Tengo estas 750.000 películas, bueno, este año voy a ver estas 1.223. El año que viene veo otras. Sí, las irán cambiando, pero bueno, yo tengo mi lista. Hay quienes dicen que el futuro de esto es lo de las plataformas curadas, es decir, donde uno, bueno, tiene esto y esto y esto selecto de estos directores. Habrá que ver, ¿no?, para dónde va la cosa. Pero yo no quería dejar de evidenciar esto a lo largo del repaso del cine de la India, ¿no? Lo difícil que ha sido acceder, y lo digo una y mil veces, a determinado cine, ¿sí? A determinado cine, básicamente. Sí, Roberto.
sí, el tema del audio es una deuda del cine argentino, es una deuda histórica. Yo sé de trabajo de gente de forma ad honorem para rescatar en internet o mejorar audio de películas argentinas clásicas, mejorarlo, ¿sí? En Cinear, en estos proyectos que a través de empresas de restauración que han surgido en los últimos años, se han mejorado también, no solamente en imagen, sino en audio, unas cuantas películas. Pero falta muchísimo, esa es la realidad, falta muchísimo, y en sí, yo esto lo he seguido, e incluso lo he charlado con algunos conocidos que saben mucho más que yo de cine argentino, de hecho especializados en cine argentino. Lo he charlado con un colega de acá de Bahía Blanca, que es Julio Ullúa, que es toda una eminencia en lo que es el cine argentino, y que más que en su momento a mí me dio una mano cuando hice la tesis de mi carrera, porque yo hice una tesis sobre el cine argentino en la transición dictadura-democracia. Es decir, analicé esencialmente la trilogía de Aristarain, La parte de León, Último día de la víctima y Tiempo de revancha. Bueno, y charlando con él hablamos un poco de esto, ¿no? De la restauración que comentaba también Roberto, del cine argentino. Y en materia de audio, bueno, es una deuda tan o más importante que la que hay en materia de imagen. Y en sí se está rescatando de a poco un periodo más cercano del cine argentino. Se están rescatando, imagínense lo maltratado que ha sido el cine argentino, que se están rescatando películas de los años 90 e incluso algunos de los años 80, películas de los años 90, películas que no tienen ni 30 años y que estaban en malas condiciones. Algunas que no respetaban ni siquiera el formato con el cual fueron concebidas, porque no se disponía de negativos. Bueno, han tenido que recurrir a alguna copia que permanecían en poder de algún coleccionista, o cuando han podido contactar con los mismos directores. A veces hay cuestiones de derechos que lo impiden. Esto sucede también en otros países, A ver, el tema es que, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, en Francia, en Alemania, hay muchas empresas, además de capitales del Estado, también hay muchas empresas que invierten en estos proyectos que financian restauraciones de películas clásicas que no dejan de ser el patrimonio cultural de esos países. Y se han logrado rescatar muchísimas películas de diferentes periodos, y algunas que han tenido que llevarse por delante todo este tema de estas cuestiones de derechos. Hay muchos clásicos que aún hoy no han sido remasterizados por cuestiones de derechos, ¿sí? O porque los hijos no quieren otorgar los derechos de restauración de esas películas. Ha sucedido con alguna película de Visconti, recuerdo. Ha sucedido yo mencioné no hace mucho The Crowd, La multitud, de Kim Vidor, una de las grandes películas de la historia del cine mudo, y que aún hoy no han sido remasterizadas. Pero bueno, el cine argentino, que no alcanza esa cantidad de producciones, bueno, es una lástima que recién hoy se estén rescatando películas de los años, iba a decir 70, ojalá, de los años 80 y 90. ¿Qué queda para ese cine argentino de los 40 a los 60 que aún hoy no ha alcanzado ese lugar? Hay algunas poquitas películas argentinas que de a poco se van rescatando, y algunas que se ve más o menos bien, ¿no? Un poco, pero en sí siempre redundamos en la filmografía de directores más o menos importantes, ¿no? Si salimos de Torre Nilsson o salimos de Leonardo Fabio, por mencionar un par de directores de vanguardia del cine argentino de esos años, y que no todos han logrado que sus películas sean rescatadas, ¿no? Capaz que alguna o dos. El resto brilla en su anonimato, ¿sí? Películas argentinas, y el tema del sonido, protagonista, como decía Roberto, ¿sí? El sonido de las películas argentinas es muy malo. Ojo que es un tema del que se quejan también los españoles, El sonido en la historia del cine español también ha estado muy descuidado.
Y nos sucede a nosotros, ¿no? Cuando vemos una película española que a veces nos cuesta entender lo que dicen. Nos cuesta entender lo que dicen. Y no porque hablen en otro español, por decirlo de alguna manera, sino, o porque hablen en el verdadero castellano, español, sino porque el sonido no es bueno. No es bueno, así de simple. ¿Será que cada día canta mejor, no? Como dice el dicho. Y eso que Gardel no vocalizaba tan bien, lo que son las cosas. Aún así siempre recuerdo, siempre recuerdo, y ahora no lo recuerdo completo, pero había un crítico, hace mucho se hizo bastante célebre y popular la frase, que decía que los únicos cantantes que él había escuchado en su vida que nunca habían fallado una nota, eran tres, pero no sé por qué ahora me olvidé de uno. Uno era Gardel, el otro era Bing Crosby, y me está faltando uno que me olvidé, así que... Alberto Castillo. Me jactaba de recordar la frase y me olvidé de uno de los cantantes. Que nunca había fallado una nota, Sinatra no era. Creo que eran Bing Crosby, Gardel, y me está faltando uno, decía este hombre. Pero bueno, me olvidé la verdad. Me olvidé el tercero. Juan, respecto al cine argentino, ¿alguien quería compartir algo? Yo quería decir algo, perdón. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Juan, respecto al cine argentino, sí. Me parece importante mencionar a alguien que luchó muchísimo porque se estableciera la ley de rescate, restauración y preservación de nuestro cine, que fue Pino. Pino Solanas logró que se instaurara la ley de reparación, restauración y reparación del cine argentino. Él lo padeció mucho, lo criticó todo lo que pudo y finalmente logró que eso se hiciera. Lo que pasa que obviamente requiere de muchísimo tiempo, de técnicos y de cosas que sean rescatables. Creo que lo que estabas mencionando antes y los compañeros es que muchas de esas películas ya no se pueden reparar, pero en principio está la ley ahora, lo cual es algo importante para poder preservar nuestro material, lo que quede de tanta obra que ha quedado en mal estado o se ha perdido, pero por lo menos ahora está esa ley de preservación. Eso. Sí, es cierto. Bueno, Pino Solanas enarboló la bandera de esta causa durante mucho tiempo. De hecho, hasta descuidó su carrera cinematográfica para defender un poco cuestiones sobre el cine argentino en sí. Sí, eso es cierto. Sí. Y también es cierto que, bueno, hoy en día en Cinear se pueden ver algunas restauraciones, pero son restauraciones parciales de películas. Es decir, qué sé yo, me viene a la mente alguna película, sí, de la década del 40, que es, por ejemplo, Los árboles mueren de pie, basada en Casona, que se puede ver en una copia mucho mejor a la anterior. Basta con comparar alguna película, alguna proyección en televisión de Los árboles mueren de pie, de Space, de los años 90, con la que se puede ver hoy en Cinear, y es otra película. Pero claro, si ustedes me dicen, es una remasterización, y ni se asemeja a una reparación de una película del cine inglés o norteamericano o francés o alemán. Si no es una película que se pudiese editar en Blu-ray en esas condiciones, no está ni en alta definición ni nada por el estilo. Entonces ahí viene la cuestión, ¿hasta qué punto se pueden reparar estas películas? ¿Existen negativos originales que permitan una remasterización del cine argentino? ¿Qué se conserva? Y bueno, posiblemente hay muchas cosas que no se conserven, y ahí está la gran falta, ¿no? Que no se ha conservado, y de donde no hay, claro, por eso, no hay mucho para hacer. Por eso decía yo eso, justamente. Por eso decía yo eso, que algunas son irrecuperables, lamentablemente. Es así. El cine que se ha restaurado últimamente, o algunas de sus películas, son las películas de Hugo del Carril,
por ejemplo, Más allá del olvido, quedó muy bien restaurada, esa película me parece a mí personalmente muy hermosa, y esa, no sé si ha sido remasterizada, restaurada, pero al menos la han recuperado. Sí, Más allá del olvido es una película fantástica, ¿sí? Dirigida por el propio Del Carril, de hecho. Sí, esa película fue remasterizada, es cierto. Yo no creo que a la altura de remasterizaciones de películas de otras latitudes, insisto, pero puede tener que ver con la fuente que se tenía. Y si no se podía, no daba para más, no daba para más. Pero está claro que la película se ve muchísimo mejor de lo que se veía anteriormente. Es una película de 1956, Más allá del olvido. ¿Sí? Con Laura Hidalgo, él era la protagonista, la inolvidable Laura Hidalgo, y Hugo del Carril, por supuesto, que dirigía y protagonizaba. Bueno, volviendo al cine de la India, ¿no? ¿Cómo nos fuimos del cine de la India? También hablando del cine argentino. Bueno, mencionamos a unos cuantos, ¿no? Hablamos de Tagore, hablamos de Satyajit Ray. Lo que pasa es que hablar del cine de Ray implicaría 2 encuentros enteros, ¿sí? Porque así como la mayoría de los directores que venimos nombrando tienen 1 o 2 películas que han alcanzado cierto reconocimiento internacional, bueno, en el cine de Ray, al haber sido el director fundamental del cine de ese país, ha tenido muchas obras que han sido celebradas internacionalmente. Y acá, bueno, alcanzamos a mencionar algunas nada más. Yo mencioné Charulata, mencionamos la trilogía de Apu, pero... Vos habrás visto Los jugadores de ajedrez con tu hobby. Los jugadores de ajedrez, por supuesto. En color. Sí. Los jugadores de ajedrez. En realidad, la cinematografía de... El Salón de Baile, otra película de... Pero insisto, ¿no? Hoy en día, creo que lo dije ya 10 veces, ¿no? Con diferentes palabras. Pero la vara con la que medimos este cine tiene que ver con lo accesible o no que es, ¿sí? Porque no es un cine que haya sido accesible siempre, así de simple. Entonces, en los últimos 20 años, todas estas películas han sido revalorizadas de algún modo y rescatadas, algunas desempolvadas, ¿no? Lumero, a ver dónde estaba, esto existía, mira, sí, había filmado algunas películas más, además de esta y esta y esta. Y sin embargo son muchas películas que tuvieron en su momento, decía en el caso de Satyajit Ray, ¿no? Tuvieron muy buenas referencias en festivales internacionales, pero claro, con el tiempo no eran películas que pasaran por televisión, como sucede con el gran cine europeo, no solamente con el cine de la India. ¿Alguien quería compartir alguna otra sensación sobre la película en sí, o sobre este cine de la India? La pregunta más que todo, o el comentario se basa en, ¿se les ocurriría definir o circunscribir este tipo de cine bajo alguna categoría o qué sé yo? Es decir, bueno, es un cine existencialista, es un cine muy intimista, es un cine, en fin, en ese sentido, ¿se les ocurriría algo en común con alguna otra película? Bueno, capaz que alguien no había visto nunca cine de la India y esta es la primera película que ve, con lo cual sería más difícil circunscribir, ¿no? Dentro del cine de esa procedencia, porque es la primera película que ven de la India, pero en ese sentido, ¿alguna sensación? Podrían ser melodramas de carácter social, porque me parece que son los temas que prevalecen en relación a lo que hemos mencionado de Ray y ahora esto de Ghatak. Podría ser una conjunción de géneros, pero en principio son dramas sociales y algunos melodramas también, me parece. Tal vez alguna otra cosa. No sé qué dicen los compañeros.
¿Alguien más? Gracias. Amira. En los links para que nos mandás para leer, dice drama, enfermedad, vida rural. Así Sí. que no sé, no sabía que se podía poner ese tipo de caracterizaciones o género, como decís vos. No, yo lo de circunscribir en un mismo género no soy tan partidario. Yo me refería más a temáticas o a estilos o a qué les parecía, por eso hablé de existencialismo, pero no necesariamente circunscribir dentro de un género, porque los géneros son tantos hoy, tan mezclados, que es difícil a veces categorizar. Para mí es existencialista y es costumbrista. Se te escucha bajito, mira, perdón. Es existencialista y costumbrista. Ah, es Flora, perdón. No me oye. Intimista. Sí, te escuchamos, sí. Se te escucha muy bajito, a ver que arreglar ese micrófono, ¿eh? No sé, es un problema de mi computadora. Es en el único espacio que me pasa esto, pero bueno, el problema por ahí es mío. Me parece que es existencialista, costumbrista, y lo que a mí me sorprendió mucho, pero es propio de la India, es el marco religioso. Y bueno, la frase que más me llegó, lo escribí, es que el pecado que ella había cometido era no rebelarse. Es un pecado. Sí, ahí te escucho. El marco religioso. Mencionabas el marco religioso, eso lo escuché bien. Sí, es cierto. Eso está presente. Sí. Es cierto. Eso lo publicó lo publicaste, Flora, en el chat. Lo leí hace un ratito, justo no lo pude comentar. ¿Qué piensan de eso? De esa frase. ¿La escucharon todos? Pacíficamente, ¿no? No, y está claro que este cine de Gatak, ¿no? Ridley Gatak es el director. Si en algo lo podríamos encerrar es en hay un meticuloso análisis o descripción, una meticulosa descripción de la realidad social del país. Esto está presente en la película. Y después, bueno, temas como lo que iba a ser después la partición de la India, de algún modo, el feminismo, y evidentemente algunos temas que estaban vinculados con lo que comenta Roberto, y que posiblemente nosotros los desconozcamos, ¿no? Que tenían que ver también, o los intuimos, con el papel de la mujer, hablando esto del feminismo, ¿no? Y hasta dónde se podía revelar, o que la sociedad de esa época, ¿qué le permitía? ¿Qué podía suceder si se revelaba? Pero como dice Roberto, no es del 50. Actualmente India es el cuarto país más peligroso para la mujer, Por porque eso, no cambió nada. O sea, la desigualdad social sigue siendo la misma, la partición de Bengala es así.
De Apu. Sí. Ya sé, es la de tierra, agua y tierra, agua y fuego. Claro. Di- bueno, Irán. Sí, el Sí, lo que director sucede es... es que hay legislación en contra del matrimonio infantil y de de la dote, pero no se cumple. Es moneda corriente, es cosa de todos los días. El maltrato de la familia política, el maltrato de la mujer en la India. Sí, el director que mencionaba Roberto es Deepa Mehta, Deepa Mehta. Claro, sí. Sí, yo no la he visto esa trilogía, realmente, pero es muy conocida. Me quedé pensando en algo, sí, sobre esto. Lo más gracioso es que entre tantos comentarios me olvidé lo que iba a decir. Pero bueno, a veces sucede, ¿no? Bueno, en fin, ya me voy a acordar, no importa. Sí, tenía que ver con me acordé, ya está, que justo estaban hablando del papel de la mujer y que no solamente la India, sí, este sometimiento, y pensé en Irán y pensé en el Persépolis de Marianne Satrapi, sí, bueno, que hoy goza de bastante prestigio internacional, no solamente por ¿alguno ha visto el largometraje animado? Persépolis. Sí, Te lo yo la vi. recomiendo, ¿lo viste, Roberto? Es hermosísimo, Es hermosísimo. fantástico, Es muy bellísimo, bueno. bellísimo. Además, porque Eh, atraviesa muchas décadas de la historia de Irán, porque comienza, ella lo narra desde pequeña hasta adulta y va contando toda la historia de su país y todos los acontecimientos importantes que ocurrieron, y su mirada, por supuesto, es una maravilla. Persépolis es muy recomendable realmente. Sí, la recuerdo, Roberto. Es la que las mujeres se niegan a tener relaciones sexuales con sus maridos si ellos no aportan los trabajos domésticos, no comparten las tareas con ellas, ¿verdad? Como por ejemplo ir a buscar agua al río, que era un trabajo pesadísimo, y ellas entonces deciden entre todas eso, no tener relaciones sexuales con sus maridos si ellos no cambian su actitud. Es- Claro, claro, es verdad. Lamentablemente es así. Pero logran su cometido, Roberto, logran su cometido, ¿eh?
no, quieren que la fuente venga abajo, porque te acordás que en el camino a buscar agua una de las mujeres pierde a su bebé porque se resbala por la montaña. Lo lograron, Roberto, lo lograron. Me estaba fijando el año de Persépolis, porque no me acordaba de qué año era, por si alguien la quiere buscar. Persépolis es del año 2007. Estoy hablando de el largometraje animado. Y está basado, bueno, eso sí lo recuerdo bien, porque está basado en un cómic. En realidad, en una novela gráfica autobiográfica de la propia Satrapi, de Marianne Satrapi, que cuenta, digamos, cómo fue creciendo en su país, ¿no? Lo que fue después cuando estuvo en París, cuando vuelve a Irán. Es muy interesante. De hecho, la película, que insisto es un largometraje animado, cuenta con voces de referencia, las voces de los personajes principales. La voz de la abuela la hace Daniel Darrieux, por ejemplo. La voz de la madre la hace Catherine Deneuve. Y la voz de Marianne, sería la propia Satrapi, la hace Chiara Mastroianni. Chiara Mastroianni es, en la vida real, la hija de Catherine Deneuve y la hija de Marcello Mastroianni, que tuvieron un romance, no estuvieron casados, pero de aquel romance nació Chiara Mastroianni, que es una actriz que ha trabajado, por ejemplo, trabajó en Prêt-à-Porter con su padre, con Marcello Mastroianni, la película de Robert Altman, de la década del 90, pero seguramente la película más popular que ha hecho es Persépolis, donde presta su voz. Muy recomendable, ¿sí? Más por esta temática a la cual hacíamos referencia, ¿no? Sí, es una película que se puede conseguir, digamos, se consigue, sí, es una película. No sé si estará en alguna de estas plataformas de streaming hoy en día, la verdad. Si no lo estará en algún momento. Seguramente, me parece que está en varias, sí. Vale la pena verla. Respecto a Chiara Mastroianni, hay una película maravillosa donde ella trabaja justamente con Catherine Deneuve, que hacen personajes de madre e hija, que se llama Trois Cœurs, Tres Corazones. La madre es Catherine Deneuve y las hijas son Chiara Mastroianni y Gainsbourg. ¿Cómo se llama de nombre Gainsbourg? No me acuerdo el nombre. La hija de Serge Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg. No me acuerdo el nombre. Charlotte. Eso, Charlotte Gainsbourg. Tres Corazones es una película muy hermosa. Y ahí trabajan madre e hija, Deneuve y Chiara Mastroianni. Muy hermosa película, muy bella. Mirá, no sabía. De hecho, mirando acá la filmografía, veo que también hizo otra película con la mamá, del 2011, Las Bien Amadas. Ah, no vi, esa no la vi. Trabajaron más de una vez juntas, incluso en Persépolis. Bueno, siento en este encuentro que sabemos poco del cine de la India, no tanto como nos gustaría saber. Básicamente eso. Entonces es más la descripción de las películas que vemos que hablar de una tradición del cine de ese país, más allá de algunos directores puntuales, ¿no? Fíjense que yo mencioné a Guru Dutt. ¿Alguien de ustedes conocía a Guru Dutt? Bueno, y sin embargo ven El Sediento y es una obra maestra del cine, es una película excelente. La recomiendo. Si de algo vale también este encuentro, es para recomendar películas, ¿no? Porque todos no alcanzamos a ver. El Sediento o Piazza. Por favor, ¿podés repetir el título que dijiste de Gurut? Que no lo registré. Del viento, ¿cómo? El Sediento, dije yo. El Sediento. Pero, El Sediento. Bien, sí, bien. Lo buscaré, el título original es Piazza. Piazza con Y y doble A. Piazza. De 1957. ¿Sí? De hecho, bueno, esa película, si hacen alguna búsqueda así, de listados de la historia del cine indio,
casi siempre va a estar bien, en buena figuración, ¿sí? Pero bueno, es cuestión de buscarla. Sí, hoy en día todo hay que buscarlo por internet, lo que no sé. Insisto, hay una plataforma que suele, que es Movie, no sé si alguien la tiene o la conoce, que suele rendirle homenaje al cine de autor, ¿sí? Con algunas obras no tan vistas en otras plataformas. Bueno, no sé si me quedó algo más por decir en realidad, porque hablamos de un poco, aunque sea del director, de lo poco que conocemos de Gatak, que fue miembro del Partido Comunista, eso olvidé decirlo, pero eso yo no lo sabía, eso lo busqué en internet, sinceramente, y sin dudas Estrella Nublada es su película más importante, pero no fue el único que hizo. Hablamos un poco del cine de la India, hablamos de Satyajit Ray, hablamos de Guru Dutt, hablamos de Mira Nair, más contemporánea, mencionamos películas más contemporáneas también del Bollywood actual, hablamos sobre la temática de la película en sí, no hablamos de los protagonistas, pero bueno, es que no son conocidos. Hablamos de la música, Eugenia hizo alguna mención, hablamos de la música de la película y yo la relacioné con una película actual de Wes Anderson. No se me ocurre demasiado más para comentar sobre la película, sinceramente, pero lo que sí me agrada es que les haya parecido interesante la propuesta. A algunos les gustó más que a otros, entiendo, nada más, pero la idea es ver un cine diferente a veces, ¿no? ¿Alguien más para decir algo o calle para siempre? O calle hasta el próximo sábado, mejor dicho. No. ¿Les parece que cortamos acá? ¿Cortamos muy lindo, acá? profe, gracias. No, por favor. Y, el sábado que viene es el último encuentro. ¿Te acordás que nos ibas a dar 2 el bonus track, profe? No me olvido, pero no tenías que decirlo, porque iba a ser sorpresa, ahora ya no va a ser sorpresa. Bueno, entonces que sean 3. Acá decía no, Roberto. Una más y no pedimos más. Espero que el año que viene podamos seguir. El tema que, claro, es cierto, la presencialidad a veces impide que pueda estar presente, si volvemos a la presencialidad, que presente gente de diferentes lugares, ¿no? Esto era muy bonito. Quédense tranquilo que no va a haber presencialidad, por lo menos en el primer semestre. Calculo que no, es lo que se comenta. Juan, te quería preguntar. No. Perdón. En muchos colegios ya están citando a los chicos para julio. Sí. No, pero de todo... ¿Por qué lo decís, Roberto? Porque si el nombre es el mismo, ¿por qué no te puedes asegurar el lugar? Pero te vamos a avisar, cuando se abra la inscripción el primer día, te vamos a avisar. Lo que de hecho, si a ustedes les parece, el grupo, lo mantenemos, el grupo de WhatsApp, quienes estén en el grupo de WhatsApp, y yo mantengo las direcciones de mail para quienes no estén en el grupo de WhatsApp. Entonces, bueno, siempre queda abierto el contacto de última, ¿no? Sí, yo por las dudas me fijé, porque me habían preguntado la semana pasada y yo no estaba seguro si era hoy o el sábado que viene, pero intuía que era el sábado que viene, y efectivamente, porque fueron 14 encuentros, o habrán sido 14 encuentros, de los cuales nosotros tuvimos 12 con el de hoy, y habrán sido 13, pero mi intención es para la semana que viene analizar 2 películas, así que preparen los ojos, preparen el televisor, pendrive, lo que sea, ¿sí? Voy a ver si son un poco más cortas, qué sé yo. Sí. Te quería preguntar con respecto para volver a anotarme, porque estoy entre Leus y seguimos bárbaros, si no, no voy a poder. Pero bueno, no tengo ni idea, en ese no caso, sé qué decirte sobre eso, pues falta tanto todavía que... Bueno,
estamos atentos al WhatsApp, al grupo. Ah, por supuesto, sí, sí, por eso les decía, mantenemos esa vía de contacto. ¿Sí? Bien, bien, bien. Bueno, Igual nos buen vemos fin de semana para el sábado que viene. Nos vemos Listo. el sábado. Buen fin de semana, buena semana para todos. Gracias. Igualmente, un gusto. Y feliz domingo, Gracias. diría Hasta la próxima. Soldán. Gracias. Buen fin de semana. Hasta la próxima. Gracias. Chao, suerte.